con el tema número 4, referente a la carga de la prueba. Aquí vamos a responder siguiendo pues lo que hemos manejado desde el primer tema, otra filosofía del maestro Couture. ¿Quién prueba? Esa pregunta nos vamos a dar la respuesta. ¿A quién le corresponde probar? Cuando estudiamos en el tema número 1 de la declaración, la problemática de la determinación, el tema no, perdón, disculpen, en la problemática de la determinación judicial de la verdad, en el tema 1 utilizamos el famoso artículo 12, que es el principio dispositivo de verdad. Y en ese principio dispositivo de verdad dijimos que las partes tienen la carga de que probar y que el juez debe atenerse a lo alegado y probado. Partiendo pues del mismo criterio utilizado desde el primer día de clase, en relación de que todo proceso debe tener una etapa alegatoria, una etapa probatoria y una etapa decisoria, no hay duda de que el que alega debe probar. Y el juez, de acuerdo al artículo 12, como regla de apreciación y como regla de sentencia, en el momento de estudiar el 12 y el 254, debemos pues seguir insistiendo en que las partes tienen que probar lo alegado. Este tema 4 habla de la carga de la prueba. Si nosotros revisamos el artículo 1354 del Código Civil, dice que quien pide la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. Entonces no hay duda de que si yo alego, vuelvo a insistir al texto de la ley, si yo alego, tengo que probar. Yo tengo la carga de probar. Por eso que a la pregunta de Couture de quién prueba, la respuesta perfecta es precisamente esta: prueba el que alega. Esa es la regla general. Veremos en este mismo tema que hay una excepción a esa regla general de que el que alega prueba, y en nuestra legislación vamos a conseguir dos, que es en el caso de la impugnación del documento privado, partiendo del hecho cierto de la falsedad de la firma y de ese documento privado, y en el caso particular de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando hablamos pues de la carga de cada uno de los protagonistas del proceso laboral. Esta introducción que yo acabo de hacer es precisamente lo que nos dice el legislador procesal, adjetivo civil, que nos dice que en el 506 las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, que también nos sirvió este mismo artículo 506 para estudiar el principio de la prueba de los hechos y la no prueba del derecho en el tema número 2. Valga estos comentarios como una especie de mención de repaso de los temas que hemos visto en clases anteriores, que prontamente o que en su oportunidad fueron evaluados. No hay duda pues de que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Se ha dicho que esta carga procesal es un derecho, es una obligación o es una necesidad. Si lo vemos como un derecho, corresponderá un derecho de parte en el proceso de la necesidad de precisamente de ejercer ese derecho. Es facultativo del actor o del demandado hecho la alegación y estando ya en estado de prueba, en estado de promoción de prueba, probar o no probar sus alegaciones. Por lo tanto, debe entenderse como un derecho. Pero también se dice que es una necesidad precisamente por eso, porque las partes tienen la necesidad de probar lo alegado, porque el juez tiene que atenerse a lo alegado y probar un auto. Pero también es una obligación. Y aquí en este punto de la obligación yo me atrevo a expresar de que en el proceso en general hay obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Todas las obligaciones de partes en el proceso son obligaciones de medios. Entiéndase que estoy hablando como apoderado abogado que representa a una de las partes. Yo soy abogado actor, yo no soy el titular de la acción. El titular de la acción es a la persona natural o jurídica que yo represento. Yo lo que hago es ejercer los derechos que le corresponde a esa parte actora natural o jurídica. Igualmente con la parte demandada.
la parte demandada tiene el titular del derecho de contradicción es el demandado. El derecho de contradecir es el demandado. En ningún momento el abogado es dueño del derecho de contradecir. Si no existiera el mandato judicial, donde el mandato judicial le da una serie de restricciones al apoderado y que precisamente cuando hay cuestiones que llaman la ley actuaciones personalísimas que solamente le corresponden a la parte, él podrá delegarlas en su apoderado judicial y este apoderado judicial esas aprobaciones o esas facultades personalísimas que se le transfiere al apoderado judicial tienen que estar expresamente indicadas en el mandato judicial, tal como lo expresa el artículo 154 del Código. Decía pues que esta es una obligación, repito, ¿por qué? Porque todas las obligaciones del proceso son de medio. Yo soy apoderado doctor, estoy obligado a demandar, hacer las diligencias consecuentes a objeto de lograr la citación del demandado, porque si no me perina la instancia. Luego de citado el demandado, ya conocida, hecha la traslación de las lites, empezará entonces a hacer sus ejercicios de sus actuaciones. Podrá poner cuestiones previas o contestar la demanda. Resuelta y sustanciar las cuestiones previas, dentro de los 5 días siguientes se tendrá entonces la contestación de la demanda. Contestada la demanda y cumplido, como hayan sido los 5 días del tiempo para que se da de acuerdo a cuando se hayan puesto o no cuestiones previas, pasaremos entonces a la etapa de pruebas. Y el tiempo de pruebas son 15 días de promoción, que no hay duda de que los apoderados tienen la obligación de promover pruebas para ceñirse por lo que dice el artículo 12 de que el juez tiene que atenerse al alegado y probado en auto. Pero también el principio de contradicción de prueba, de oposición y convenimiento de prueba también es de medio. Igualmente, el auto de admisión del juez es propio del Poder Jurisdiccional, pero los 30 días de evacuación, o la figura de control, el ejercicio del control de prueba también va a corresponder a las partes. Y estas partes también lo van a hacer como una obligación de medio. Y después tenemos el acto de informe, que es el único acto obligatorio de acuerdo a la ley de abogados, donde se le exige a los apoderados o los actuantes en un procedimiento actuando como abogados que deben informar, y lo dice así la ley de abogados, que ustedes deben haberlo aprendido, y su profesor de teoría del proceso debe habérselos indicado. Y luego ya la causa concluye, ya deja de ser una obligación de medio, porque ya la decisión no depende ni del actor ni del demandado. Ya recuérdense ustedes aquellos que estudiamos en el principio de comunidad de prueba, que las pruebas después de evacuadas ya dejan de ser el proceso y pasan a, que las pruebas de una vez evacuadas, de acuerdo al principio de comunidad, dejan de ser de actor y demandado y pasan a ser del proceso. Son pruebas comunes al proceso. Por lo tanto, ya al no existir causa, entra el expediente en estado de sentencia con los 60 días más la posible prórroga de 30 más, que es entre paréntesis lo que dice la ley, pero que en la vida forense realmente no se cumple. No así, por supuesto, en los juicios orales, o no así en los juicios de materia penal, que debe cumplirse tal como lo expresa el Código Orgánico Procesal Penal. Pero en nuestra realidad forense, hablando pues de la materia procesal en particular civil, encontramos que ya deja de ser responsabilidad de las partes la sentencia. Ya la sentencia la dicta una persona que es el juez, un tercero, de ese triángulo famoso que ustedes aprendieron cuando hablaban de la acción, el juez, actor y demandado, que anteriormente eran solamente las partes, porque las partes, el juez era un mercenario que solamente lo impulsaba, las partes en el procedimiento. En la reforma pues del Código del 86, 87, ya entra pues la figura de los tres como integrantes fundamentales del proceso, juez, actor y demandado. Y por supuesto, esta obligación pasa a ser nada más y nada menos que una obligación de resultado, porque el resultado ya no depende ni del actor ni del demandado, va a depender entonces del juez. Por eso es que la ley y la norma constitucional, como norma programática en principal, prevé la posibilidad de que toda sentencia donde sea una persona condenada tendrá derecho a ser revisada por un juez superior, salvo por supuesto las excepciones de la ley en relación a la cuantía, etcétera, etcétera, etcétera. En materia pues de esta carga procesal, ya hemos visto que puede ser un derecho, es una obligación y nada más y nada menos es una necesidad,
porque el juez tiene que atenerse a lo alegado y probado por las partes. Sigue pues el tema número 4 y nos habla ahora de la figura de la contraprueba. ¿Qué es la contraprueba? Es una figura creada por la doctrina y por la jurisprudencia que nos habla de que, como siempre hemos dicho desde el primer día de clase, ustedes lo saben por las demás materias procesales estudiadas, de que para que pueda haber proceso tiene que existir acción. Y si no hay acción, no hay proceso. Por eso es que cuando no hay acción, la sentencia va a favorecer al demandado, porque la sentencia va a ser declarada sin lugar porque no hay acción. O si la acción fue probada solo parcial, habrá una sentencia parcialmente con lugar. Ahora, si existe acción, no hay duda de que la demanda va a ser declarada con lugar en la sentencia. Ahora, en relación a la figura de esta norma, de este comentario sobre la contraprueba, es importante que destaquemos que en figura de este punto es recordar algo que estudiaron ustedes en procesal civil, que es el artículo 362, o mejor conocido como la confesión ficta. Solamente voy a hacer un comentario donde me permito recordarle a ustedes lo que es la confesión ficta. Yo no estoy preguntando ni voy a hablar de aquí de la confesión ficta. La confesión ficta yo entiendo que ustedes la conocen. Yo solamente para poder hablar de la contraprueba requiero recordar lo que ustedes conocen como la confesión ficta. En materia de contestación de demanda, el demandado debe comparecer a demanda, a contestar la demanda. Como ustedes muy bien lo saben, que es el acto fundamental o acto básico o primer acto básico de defensa del demandado, cuando él expresa en esa oportunidad de que él va a contestar, y pues va a ser de acuerdo a la figura de la contestación, va ¿cómo se llama? Va a tener la oportunidad precisa de hacer sus alegaciones, y por lo tanto, al hacer esas alegaciones, estará ya en pleno derecho de alegar lo que considere pertinente a fin de destruir la acción del demandado. El 361 dice la manera de contestar, nos dice, bueno, que el demandado en la contestación de la demanda deberá expresarla con claridad y precisión si la contradice en todo o en parte, y si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones de defensas o excepciones que creyere conveniente alegar. Y por supuesto alegar la falta de cualidad e interés, que por supuesto ya estamos hablar de falta de cualidad o interés, de que la no existencia de acción. Pero el punto en particular que nos trae aquí a la contraprueba es el 362. El 362, repito, es la figura clásica o el artículo clásico de esa figura que se llama la confesión ficta o la ficta confesio. La confesión ficta o la ficta confesio es todo estudiante de derecho que cuando se pregunte en clase, en la actividad ordinaria de aula, que es la confesión ficta, inmediatamente el estudiante de derecho va a decir, bueno, cuando el demandado no comparece a contestar la demanda. Yo les indico que eso es un pequeño error. La doctrina jurisprudencia ha sido reiterativa, que para que pueda haber confesión ficta tienen que darse 3 elementos concurrentes, los 3 en forma conjunta. Primero, que el demandado no comparezca a contestar la demanda. Segunda, que la acción no sea contraria a derecho. Y tercero, que nada probare que le pudiera favorecer. Entonces, aquí en esta figura de que nada probare que le pudiera favorecer es que vamos a encontrar la contraprueba. Me permito leer el código en el artículo 362. Si el demandado no oyera contestación de la demanda, no compareció a contestar, dentro del plazo indicado en este código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho, segundo supuesto que debe tener para que exista la confesión ficta. Y si nada aprobare que le favorezca, es el tercer supuesto donde entramos aquí en la contraprueba. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el tribunal procederá a sentenciar la causa sin dilación dentro de los 8 días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. Hasta que no se den esos 3 elementos, no hay confesión ficta. Que la acción no sea contraria a derecho, que el demandado no comparezca, ya es un acto propio del demandado no comparecer, del rebelde contumaz. Y tercero, que nada probare, que le pudiera favorecer. Aquí entramos entonces
en lo que sí es la contraprueba. ¿Por qué? Porque he dicho al principio, y volvemos a recapitular, que para que haya un proceso debe haber acción, que es lo único que le quedaría a una persona que no hizo alegación. Hemos repetido ya al cansancio que las partes, el juez tiene que atenerse a lo alegado y probado, que las partes en la etapa alegatoria hacen sus pruebas, hacen sus alegaciones y que en el acto de promoción utilizarán los medios de prueba para probar las alegaciones hechas en la primera parte del proceso. Pero entonces no hay duda de que si tú no alegaste como demandado, ¿qué hechos vas a probar? La legislación del 362 todavía le da al demandado la posibilidad de que pueda probar algo que le pudiera favorecer. Ahora, ¿qué es ese algo que puede probar el demandado que le pudiera favorecer? Nada más y nada menos que destruir la acción del actor. Siempre el demandado busca destruir la acción, pero en el caso en particular de la contraprueba, la acción se va la contraprueba se va a indicar con precisión que lo que vas a destruir es la acción, porque tú no alegaste. ¿Okay? Y si tú no alegaste hecho, no puedes probar absolutamente nada, pero la ley te permite la posibilidad de que así lo haga. Entonces, si tú pruebas algo que te pudiera favorecer, tú no estás bajo confesión ficta. Entonces, ¿qué es lo único que tú puedes probar? Bueno, repito por enésima vez, destruir la acción. ¿Y cómo lo hace? Bueno, una sería falta de cualidad o interés, que la acción no sea contraria a derecho, ¿no? Que la acción no sea contraria a derecho, que la cosa exista ya cosa jugada material, ¿okay? Y que la provisión de la ley de admitir la acción propuesta. Entonces, fíjense bien que si nosotros ubicamos las tres cuestiones previas, 9, 10 y 11, vamos a ver que esas tres, que en el código anterior se llamaban excepciones de inadmisibilidad, porque no había acción, y al no haber acción era imposible admitir la causa. Pero en el código vigente fue modificada las cuestiones previas, pero quedaron casi redactadas igualmente estas tres cuestiones previas, que es lo único que pudiera probar el demandado. ¿Cómo destruyo la acción? Bueno, precisamente de esta manera. O porque el demandado no tiene cualidad para actuar como demandante, que la acción es contraria a derecho, que hay cosa jugada. Acuérdense que la cosa jugada tiene que tener, recordando los elementos de la acción, sujeto, objeto y causa, sujetos, objeto y causa iguales. Si están los tres elementos de la acción, sujeto, objeto y causa, no hay acción. Entonces, no hay acción, ¿por qué? Porque la cosa jugada elimina o anula la acción, porque ya hubo una sentencia donde un juez se pronunció y al haber sentencia donde un juez se pronunció, no hay acción. Y en el caso concreto, de aquí de lo que estamos hablando de la contraprueba se circunscribe en que el demandado, bajo presunta confesión, debe destruir la acción del actor a través de estas figuras que hemos visto. La falta de cualidad de interés, que la acción no sea contraria a derecho, la cosa jugada material y la figura de que haya cosas jugadas. No hay duda, pues, de que el mismo artículo 362 dice que si nada probable que le pudiera favorecer, el juez tiene la facultad de dictar sentencia, de acuerdo a lo que leímos en el 362, dentro de los 8 días siguientes de vencido los 15 días de promoción, porque la ley le da al demandado 15 días para que promueva las pruebas donde él pueda destruir la acción a través de estas 4 figuras que hemos hablado. Luego, si él no pudiera promover ninguna prueba y no evacuar en ninguna prueba, no hay duda, pues, de que el juez está en el derecho de dictar sentencia dentro de los 8 días siguientes después de los 15 de promoción de prueba. Claro, ¿en qué se fundamentaría? ¿Qué pruebas pudiera utilizar aquí en la contraprueba? Cualquiera que pueda alegar son a través de pruebas documentales. Acuérdense ustedes que las pruebas documentales no son susceptibles de evacuación. La prueba documental, el documento, el instrumento se evacúa porque tiene valor propio por sí mismo, no requiere evacuación, por sí solo se vale. Porque si por sí solo se vale, al no requerir evacuación, tú puedes presentar copia, por ejemplo, una copia certificada de la sentencia definitivamente firme, donde hay cosa jugada material, o que no tiene cualidad porque debe ser ejercido en función a una acción que es de un litigio consorcio activo, por ejemplo,
y que no está presente todo el consorcio activo, o el consorcio activo, etcétera, etcétera, alegar por un escrito diciendo que hay prohibición de la ley en virtud de que es una deuda de juego y las deudas de juego, como ustedes muy bien saben, no pueden ser accionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la figura de la contraprueba juega esa acción, esa destrucción de esa acción, basándonos pues en el artículo 362 en relación a la confesión ficta. Insisto, yo no estoy preguntando ni estoy hablando de confesión ficta, yo estoy hablando de contraprueba. ¿Okay? Ahora, que en el programa dice la contraprueba y la confesión ficta, claro, porque hay que traer al estudiante a recordar lo que es confesión ficta, que se entiende que ustedes lo conocen, que ustedes lo saben. Para terminar el tema, es un tema muy corto, es la inversión de la carga de la prueba. Decía al principio que esta era la excepción a la carga de la prueba. ¿Por qué es una excepción? Bueno, porque como dije antes, hay dos normas en materia civil y en materia laboral donde permite que haya la inversión de la carga de la prueba. Como decía yo, que la inversión de la carga de la prueba en materia del Código de Procedimiento Civil en relación al documento, el documento privado, el artículo 444, si no me equivoco, reconocimiento de documentos privados, dice el 444 que la parte contra que se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o algún causante suyo deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega ya en el acto de la contestación de la demanda, si fue traído a juicio como documento fundamental de la acción del actor, o, como bien dice aquí la norma, o dentro de los 5 días siguientes si ha sido producido en otra oportunidad. Y en el silencio de la parte, sea su contumacia de no responder si lo reconoce o no lo reconoce, dará por reconocido el instrumento. Entonces el documento privado pasa a ser documento privado reconocido, que en virtud de las normas del Código Civil, todo documento privado reconocido tendrá el mismo valor probatorio que un documento público. Ahora, para lo que estamos hablando nosotros, que es lo que nos interesa, que es la inversión de la carga de la prueba, el 445 dice que negada la firma o declarado por los herederos causalientes no conocerla, en este caso, si yo estoy alegando, me toca a mí probar. Si yo soy en juicio, me presentan o me traen a juicio un documento como emanado mío o como emanado de un causante, de mi causante, yo lo que tengo el derecho de expresar si lo reconozco o lo niego. Si lo reconozco, lo convierto en documento privado reconocido. Si lo niego, le estoy devolviendo al que trajo el documento a juicio la carga de probar él, ¿okay? La escritura, la firma que aparece estampada en ese documento privado. Fíjense bien que aquí hay una inversión de carga. ¿Por qué hay una inversión de carga? Porque necesariamente hay una figura de que habla de que negar la firma o aclarado a los herederos causalientes no conocerla, toca la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A este efecto puede promover la prueba de cotejo, que es una experticia grafotécnica para probar la certidumbre de la firma. Entonces, esa sería la primera sección. La otra sección es en materia laboral, y en materia laboral corresponderá por inversión de carga de prueba al patrono probar la relación laboral. O sea, que un trabajador dice en un tribunal del trabajo que él trabaja en tal empresa, por lo tanto, él puede alegar que trabaja en tal empresa, pero a él no le toca, al trabajador no le toca probar la relación laboral, le tocará probarla a su patrono. Por lo tanto, es también la inversión de carga de prueba en materia laboral. Entonces hay dos excepciones, la del 445, 444 y 435 del Código de Procedimiento, y en materia laboral, procesal laboral, la carga le corresponderá entonces al patrono reconocer o desconocer la relación laboral. Este sería el contenido del tema número 4, tema de derecho probatorio.